Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, temas de impacto a las empresas, de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la gran bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido y Cona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches, todo muy bien. ¿Cómo te has sentido en estos miércoles? Ya estamos acostumbrados a los martes. De repente digo, ay, toca grabar. No, pero está el miércoles y me he llegado a confundir de días. Mira, creo que bien porque es el ombligo de semana. Sí. Y creo Y que hay ayuda noticias. a tener noticias Exacto. para el inicio y para el cierre de la semana. Creo que la verdad lo he sentido bastante bien que sea los Sí, miércoles. ha sido bien recibido este nuevo horario. Bueno, es el mismo horario, pero diferente día. Entonces, seguiremos con este mismo, hablando de los mismos temas y hablando de temas que son recurrentes de impacto. Hay uno que es que hemos platicado a finales del año pasado y que hoy en día ya lo estamos viviendo, que es la famosa ruta de la PTU. Sí, bueno, como todos sabemos, la famosa PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que pues estrictamente se tiene que pagar en el mes de mayo. Entonces ya es importante empezar a monitorear si la empresa o la empresa donde tú trabajas o la empresa donde tú estás a cargo, donde tú eres director general, va a tener o va a causar utilidades, en lo cual te va a llevar a un pago de PTU, ¿no? Entonces creo que es importante ir visualizando, ir viendo qué es lo que el proceso que se tiene que seguir para estar preparados para esas fechas. Y porque uno piensa que es, como bien se conoce, el 10% de las utilidades y ahí hasta ahí se acabó, pero hay muchas consideraciones. Vamos a platicar sobre este tema de la mano de nuestro experto, al cual doy la bienvenida. Ya tenía como 3-4 meses que no nos acompañabas, Arturo Ruiz Mació, socio director de Legal Corporativo, Laboral y PLD en Garrido Oricona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Dani. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Ya te extrañamos. De hecho, estuvimos platicando a finales de diciembre sobre este tema de la PTU. Hoy en día ya es una realidad. Platicamos qué es lo que tenías que hacer, pero ahorita ya lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Sí, ya estamos hola Fidel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y muchas gracias por la invitación. Ya se les extrañaba, ya lleva un ratito. Pero sí, es un tema que lo podemos ver recurrente, pero ahorita como vamos a platicar hay varias aristas que se tienen que considerar y hay que primero que nada visualizar de dónde viene este derecho para poder comprenderlo de manera general y después qué obligaciones tengo que estar cumpliendo, porque va a cambiar y lo vamos a observar ahorita, lo vamos a platicar ahorita. Va a depender del tipo de empresa que somos, si somos de nueva creación, si no lo somos, Ok. qué tipo de trabajadores tengo, cuándo presenté la declaración anual o cuándo la voy a presentar, entre otros puntitos, ¿no? Perfecto. Pues te parece que iniciemos con lo básico. Digo, muchos tienen entendido, pero partamos de que no saben qué es la PTU, cómo nace y de dónde y por qué nace. Sí, como lo comentó Fidel, PTU es la participación de los trabajadores, en las utilidades de la empresa. Y de dónde nace está a nivel constitucional. Lo que nos señala la Constitución es que, de manera general, para no meternos a detalle, es los trabajadores tienen el derecho de percibir utilidades en la empresa conforme, y ahí les va el primer punto relevante, el porcentaje que determine la comisión. Siempre todos tenemos en la idea, o me ha tocado muchas pláticas o conversaciones, de que podemos tener la falsa concepción de que la propia Constitución o la Ley Federal de Trabajo ya nos determina un porcentaje en específico. Ok. Este porcentaje es determinado a través de una comisión nacional. La última sesión de esta comisión nacional fue en 2020, en la cual ratificó el 10% que hoy en día conocemos y que históricamente ya lleva más allá de 15, 20 años, ¿no? Pero a lo que yo voy, esto puede cambiar conforme a las sesiones, tanto a la baja como para arriba, conforme a la sesión y lo que determine la comisión en un determinado momento, tomando las características y la economía a nivel nacional, ¿no? Ok. Ese sería el primer punto relevante, es que es PTU. Ahora, lo que nos señala la propia Constitución de la Ley Federal de Trabajo es que por utilidades, y aquí vamos a hilar lo laboral con lo fiscal, porque nos señala que por utilidad será aquella utilidad determinada conforme a la ley de impuesto sobre la renta, es decir, la utilidad fiscal. Ok. Entonces, ¿de dónde nace nuestra utilidad fiscal? Es precisamente a partir de que presentemos nuestra declaración anual, ahí nos va a arrojar cuál va a ser la utilidad fiscal que se va a tomar como base para este reparto de utilidades, ¿no? Este es un buen punto, Fidel, porque yo he escuchado muchas empresas que tienen este doble mensaje de, oye, bueno, o los trabajadores que, oye, tuvimos utilidades, pero no es la utilidad contable, sino es la utilidad fiscal, Sí, ¿no? porque eso puede confundir muchas veces a los trabajadores, porque como bien sabemos, existe la utilidad fiscal,
y la utilidad contable. Muchas veces hay empresas Sí. que pudieran tener una utilidad contable y dices, mira, pues voy a tener derecho a utilidad. Y fiscalmente. No, porque cuando tú haces tu cálculo fiscal con todos los requisitos que te marca la ley, puede variar. Entonces puede ser que tú tengas una utilidad, déjame decirlo, contable y al final acabes con un resultado fiscal negativo, una pérdida fiscal. O puede ser al revés, ¿no? Viceversa. O sea, de repente los efectos fiscales te pudieran llevar a tener una utilidad fiscal sin necesariamente tener una utilidad para efectos financieros o contables. Creo que es algo muy importante que sí se tiene que analizar y como bien apuntaba Arturo, pues ya estamos en el mes de marzo en el cual pues, se tiene que presentar la declaración anual y ahí es donde se va a venir reflejado el monto de la utilidad que generaste e incluso, si mal no recuerdo, la misma declaración anual ya te pone la utilidad para efectos de la PTU que generó la compañía, del mismo resultado, o sea, y hasta incluso la utilidad a repartir en el tema de PTU. Entonces, es importante que ahora que van a estar haciendo su declaración anual, pues estén seguros de que los datos de la declaración se vayan lo más correctos posible porque también ya trae este dato importante que es la PTU. La PTU determinada. Y ya iba un tema importante. Ahorita hablamos del primer tope, ¿no? De nuestro primer techo para efectos de PTU, que es ese 10%. Sí. Pero hay que recordar que en 2021 se reformó o se reformaron varias disposiciones, que fue la famosa reforma en materia de subcontratación, Sí. que estuvo correlacionada al tema de reparto de utilidades. Y parte de la negociación entre las cúpulas empresariales con el Congreso, con la autoridad, va a caminar la reforma en subcontratación, pero vamos a llegar a un tope, un segundo techo para efectos de PTU, Okay. que son lo que se negoció y se acordó y que hoy en día está vigente es o 3 meses de las utilidades recibidas, el promedio de 3 meses de las utilidades recibidas en los últimos años, Ujú. en este caso en específico, 3 años. 3 años. O en su caso, 3 meses del salario correspondiente. Okay. Son los dos topes que tenemos, lo que resulte más favorable al trabajador. Ok. En pocas palabras, si hoy en día tuve una utilidad de 100,000 pesos durante los últimos 3 años, 100, 100 y 100, y saco el promedio, y la base que me tocaba de los últimos 3 meses es menor a esos 100,000 pesos, entonces tendría derecho el trabajador a este promedio de utilidad. En su caso, no sé si ahí me expliqué. Sí. Digo, suena un poco complicado, pero es aritmética, pienso, ¿no? Entonces, Y me regreso a lo que decía Fidel de que la propia declaración me va a Exacto. determinar la PTU. ¿Qué es lo primero que tengo que tener hoy en día? Ya presenté la declaración. sí. Cuando presente la declaración, efectivamente me va a determinar, tengo una utilidad fiscal y por lo tanto el 10% son 10 pesos. Sí. Pero esos 10 pesos no necesariamente es lo que voy a repartir. Sí. Lo que voy a tener que repartir y el ejercicio que tengo que hacer, y ahorita vemos todas las formalidades, es determinar cuál sería los 3 o la cantidad equivalente por cada uno de los trabajadores respecto a los 3 meses de salario y en su caso la PTU repartida durante los últimos 3 años. Si resulta que los 3 meses, a manera de ejemplo, fuera menor que lo que le tocaría con la base del 10%, lo que tengo que repartir realmente son esos 3 meses. Y me puede quedar una parte volando que ya no es PTU, Sí. que determinó mi propia declaración anual. ¿Y ese remanente se integra o digamos que ya hasta ahí? Esa es la parte interesante. Ese remanente jurídicamente ya no es PTU. Ok. Vamos a suponer que tenemos para efectos prácticos un solo trabajador Sí. y tuvimos 100,000 pesos de utilidad, entonces tenemos 10,000 pesos de PTU a repartir, ¿no? Pero resulta que el trabajador Arturo Ruiz, sus 3 meses son 9,000 pesos. O sea, son 3,000 mes 1, 3,000 mes 2, 3,000 mes 3. Realmente a mí no me van a repartir los 10,000 pesos. Lo que me tendrían que estar repartiendo son los 9,000 pesos y por lo tanto quedan 1,000 pesos que ya no es PTU, que aunque para efectos de la declaración cabe en ese 10%, jurídicamente ya no es PTU. Ok, es un buen punto. Sí, creo que es un tema que cuando se vino la reforma, el tema de la subcontratación, el que desapareció el famoso outsourcing, las empresas de servicios, fue de los temas que apuraban a los empresarios. Sí. Oye, PTU, o sea, puede ser cantidades importantísimas Exorbitantes. que creo que pues, el negocio no lo aguanta, muchos de ellos, o sea, podemos incluso perder o no poder seguir sobreviviendo con esos pagos tan importantes de PTU que te puedan llegar a dar. Entonces llegó, no sé si fue a la negociación o fue parte de la negociación en la cual dijeron, a ver, sale, ya sube a todos los trabajadores en la empresa operativa donde tienen que estar, Sí. págales PTU,
Pero esta PTU de alguna manera va a estar limitada, déjame decirlo así, limitada a los 3 meses de salario de un trabajador. Hay algunas fórmulas ahí que tienen que, como el promedio, o si incluso tienes trabajadores sindicalizados, que te pudiera variar al momento de la repartición. Por eso es muy importante empezar a evaluar cuánto es realmente lo que tienes que pagar. O sea, porque lo que te muestra la declaración es el parámetro que tú tienes que usar para el pago de PTU. Pero no necesariamente va a ser lo que vas a pagar. Puede ser que sí, va a ser, puede llegar a pasar que sí, ese es el número que tienes que pagar sí o sí. O al momento de hacer estos cálculos que te establecen o estos promedios que comentaba Arturo, te puede salir una variación que a lo mejor no necesariamente la tienes que pagar. Entonces, eso se vuelve importante ahorita para que incluso financieramente vayas creando tu provisión o todo lo que te conlleva para poder pagar esta PTU o determinar y a quién y cuándo se la tendrás que pagar. Sí, hay un par de dudas. Digo, tenemos un minutito y medio, porque hace rato se me ocurrió. ¿Todos están obligados a pagar PTU? Mencionabas que no todos están obligados. Pareciera que sí todas las empresas, pero hay algunas excepciones. Hay diversas excepciones. Si nos podemos ir a las más comunes. Las empresas o los empleadores de nueva creación durante su primer año, ya llevan la parte clave de funcionamiento. Pero si nos vamos a qué es el funcionamiento, cuándo se detona, en la Ley Federal del Trabajo no lo vamos a encontrar. Hay un criterio que está correlacionado, que es igual en materia fiscal, que te determina que el funcionamiento lo tenemos que considerar cuando la sociedad, en este caso, se dé de alta, o la persona física con dinero empresarial, se dé de alta, en su caso, ante el Registro Federal de Contribuyentes para percibir ingresos. Y a partir de esa fecha, empezaría a correr nuestro primer año. Ahora, ese año hablamos de un ejercicio fiscal. Si yo constituyo una sociedad en noviembre, la di de alta en diciembre, realmente voy a tener un ejercicio irregular. Entonces, mi primer año de excepción va a ser del diciembre que me di de alta al 31 de diciembre, para efectos de PTU. No sé si. Ok, sí. Ejercicio completo, vaya, ¿no? El ejercicio fiscal, sea irregular o regular. El tema aquí o el punto en que pudiera darse que si tú te constituiste en diciembre y tuviste un ingreso en diciembre, pues tu ejercicio que tuviste exento de PTU puede ser solo un mes. Correcto. O puede ser todo el año. Eso es por eso también muchas veces hay que tener cuidado, porque puede estar para efecto de no el pago de PTU el primer año. Puede ser un mes, puede ser medio año, puede ser el año completo, dependiendo cuándo te constituiste, cuándo tuviste el ingreso. O sea, eso sí hay que vigilarlo, porque muy probablemente tú piensas que vas a estar exento de la PTU y ya estés obligado. Perfecto. Así hay que revisarlo. Ok, bueno, vamos a seguir platicando de la ruta de la PTU. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la ruta de la PTU con nuestro experto Arturo Ruiz Maciel, socio director de Legal Corporativo Laboral y PLD en Garrido Licona. Estamos platicando sobre las consideraciones, qué es la PTU. Hoy en día ya tenemos que tener ciertas consideraciones de esta ruta porque estamos en marzo y ya se viene. O sea, ya estamos en esta ruta. Puede haber empleadores que ya deberían estar pagando PTU. Justamente lo que estábamos platicando es que a diferencia del año pasado, el año antepasado, el portal ya permitió desde enero presentar declaraciones. Entonces vamos a hablar en general del proceso. Tenemos, o me ha tocado, que existe la idea, por algún tipo de malentendido, que siempre tenemos que pagar en el último día de mayo, ¿no? Sí. Qué buen punto que comentas. Yo entiendo que la idea, yo también seguramente vas para allá, el tema de los plazos se va a mayo por la fecha de la presentación de la declaración. Exacto. Que normalmente, o sea, la declaración no la tienes hasta el mes de marzo, hasta el 31 de marzo para presentarla, pero creo que eso sí pudiera variar, Arturo. Exactamente, y más por lo que pasó este año y que pasó en años, no los anteriores, inmediatos, fue el plazo que nos señala la ley y todo se detona, que ahorita vamos a platicar de eso, a partir de la presentación de la declaración y pago del impuesto. A partir de ese momento tengo esos 60 días naturales para realizar el pago. A manera de ejemplo, si yo pagué en enero, yo tendría que estar repartiendo PTU durante el mes de marzo, a más tardar. Sí hay casos, y ahorita vamos a platicar de temas prácticos de inspecciones, en los cuales sí se establecen sanciones por no pago en tiempo, por esta
mala concepción de tenemos que pagar a finales de mayo. Si nos ha tocado atenderlas o vivirlas, ¿no? Ok. En este caso. Ahora, los plazos, vamos a suponer que presentamos la declaración en febrero. Sí. Lo primero que tenemos, el primer plazo que tenemos a partir de la presentación de la declaración es, yo tengo que presentarle a su vez a los trabajadores dentro de los 10 días hábiles siguientes, es el primer plazo, Ok. la declaración y sus anexos correspondientes. Y una vez que concluyen estos 10 días hábiles, poner a disposición de los trabajadores de mi empresa en un lugar visible la declaración y sus anexos para que puedan acudir a ellos y revisarlos. Una vez que concluye este segundo plazo de 30 días, los trabajadores o el sindicato tendrán el derecho de oponerse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la base para efectos del reparto de utilidades. Ok. Ese es el primer plazo importante. ¿Por qué es importante? Porque ya hay tesis específica que si yo no presento la declaración o no lo acredito frente a los trabajadores, el plazo nunca empezó a correr de prescripción. Okay. Entonces pueden haber pasado 3 años y mi plazo sigue abierto para que el sindicato levante la mano o alguien levante la mano, la mayoría de los trabajadores, Sí. y objete esa base. Ok. Ya hay casos en específico resueltos en ese sentido, ¿no? Primer tema importante. Segundo, la famosa comisión mixta para efectos de reparto de utilidades. Es mixta porque, como su nombre no dice, tiene que estar conformada por representantes del empleador y mismo número de representantes de los trabajadores. Ok. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es, paso 1, nombrar o integrar esta comisión, que ya ponemos a manera de ejemplo 2 de cada uno por un lado, los nombramos, dentro de la misma comisión acreditar en la manera de lo posible que presentamos la declaración a los trabajadores y de ahí empezamos a trabajar en el proyecto de reparto de utilidades. Sesionar en una segunda fecha, a tener una asamblea, déjenme denominarla así, en la cual nos vamos a ir a la fórmula para efectos de reparto. Si lo recuerdan, la fórmula para efectos de reparto es, voy a tomar el 50% de cada trabajador conforme a días laborados en el ejercicio y el 50% conforme al ingreso obtenido durante el ejercicio, el salario. Ya hacemos nuestro proyecto de reparto de utilidades y lo aprueba la comisión, le pone palomita y se pone a disposición de los trabajadores. Hasta ahí vamos en el tercer camino o pasito de la ruta de la PTU. Ok. Vámonos al cuarto. ¿Qué va a pasar con ese proyecto de reparto de utilidades? Los trabajadores tienen el derecho de levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con que a mí, Arturo Ruiz, me paguen 1,000 pesos. Tengo 15 días como trabajador para objetar en contra de la comisión y en caso que la comisión esté o no esté de acuerdo, tiene 15 días para resolverme. Uh-huh. Ese sería el último plazo que tendríamos para cerrar el ciclo de la formalidad ante la comisión, la formalidad para efectos de reparto, la parte documental. Posteriormente, todo esto tiene que pasar en nuestro lapso de 60 días. Sí. Procedo al reparto correspondiente. Ok, o sea, digamos que todos estos pasos que nos acabas de mencionar deben de venir, bueno, de estar dentro de los 60 días. Correcto. Ok, eso es una consideración importante porque si no... Por eso hablaba que todo nace a partir de la declaración. Si yo presenté mi declaración en enero, pues todo lo que platiqué lo tengo que tener encuadrado, bonito y enmarcado para marzo. Sí, estrictamente los que ya presentaron su declaración, de los que fueron muy proactivos y la presentaron en el mes de enero, pues ya en este mes ya están repartiendo la PTU, ya la están pagando y ya deberían de cumplir con todo lo que mencionas. Exactamente. Ahora, A más tardar. A más tardar. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si yo tengo extrabajadores que no reclamaron la PTU? Sí. Ahí nos aplica la prescripción general establecida por la propia ley, que es de 1 año. Entonces, ahí les va la gran importancia, independientemente de que es una obligación, de la integración de la comisión y de la individualización del proyecto de reparto de utilidades. Ok. Ese añito empieza a contar, y ya hay precedentes también, a partir de que integré la propia comisión. Si yo no tengo comisión mixta y por ende no tengo un proyecto de utilidades, nos va a pasar lo mismito que en la declaración. Ese cómputo de 1 año nunca va a empezar a contar. Entonces se deja abierto hasta que yo cumpla ese hecho. Ahora sí, vamos a suponer que sí celebré, integré mi comisión, aprobé el reparto y pasa 1 año. Yo no tengo la obligación como empleador de ir a buscar a mis extrabajadores, pero sí tengo la obligación o la mejor práctica de demostrar buena fe. No sé si han escuchado que algunos empleadores publican en los diarios, Sí. tenemos reparto por el ejercicio 2024. ¿No? Que tienen.
Es una mejor práctica, no es obligación. Yo no tengo la obligación de ir a buscar a tal trabajador que laboró para mí un día. Pero para efectos de detonar esta prescripción, eso le da un elemento de que publiqué en un diario, en un medio público, Sí. de que a partir de tal día ya empezó a correr el año. Ok. Ahora, ¿qué pasa si Juanito Pérez o varios ex trabajadores no acudieron por su PTU correspondiente? Muchos dicen, no, pues ya me salvé, la cancelo, se la queda a la empresa y ahí murió. No, yo tengo la obligación como empleador de sumarlo a la base repartible del siguiente ejercicio. Ok. Entonces, si yo en el siguiente ejercicio, con base en mi declaración, tengo 10,000 pesos, voy a tener 1,000 pesos de utilidad más la PTU no reclamada durante el año anterior. Oye, y hablando de esto, o sea, porque ya nos mencionaste el tema del tope. Uh-huh. Si se reintegra a la nueva base, ¿aplica también el tope? Si déjame decirlo así. Si yo tengo 10 pesitos, Sí, a esos 10 pesitos le voy a sumar el pesito adicional. exacto. Pero haciendo mi fórmula, me da que tengo que repartir entre todos mis trabajadores 8. Exacto. Esos 3 pesos no es PTU reclamada, Ok. o más bien no es PTU no reclamada, sino ya no es PTU, se desnaturaliza la prestación. Entonces, ahí sí, en esos 3 pesitos, en este ejemplo, pasa a ser patrimonio de la propia empresa Hasta que se reintegra. hasta que se reintegra. Y en caso de que los topes te digan que no. Sí, resulta que voy a mano, lo que comentaba Fidel, que mi 10% es equivalente o menor a los 3 meses, así le sume, todo esto se tiene que distribuir entre los trabajadores. Ok. Sí, siempre y cuando, Sí. creo que es muy importante lo que comentaba Arturo, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos. Porque si estrictamente no haces el tema de tener la comisión firmada y todo, y que no tiene una prescripción este tema de la PTU, pudiera ser que ese peso adicional que a lo mejor ya hubiera podido recaracterizarse, pudiera seguir vivo, ¿eh? Ajá. Y se avienta. Y te lo pueden reclamar en cualquier momento. O sea, ese es Ok. el tema que, por eso es súper importante el tema de cuidar Los tiempos. los ¿no? tiempos para efectos de que tengas que repartir la utilidad que le corresponda a los trabajadores que vayan y lo reclamen sin ningún problema. O sea, y creo que esa es la obligación como patrón, como empresario, que es lo que te establecen las disposiciones y la misma Constitución, pagar la utilidad, pero siempre hay que hacerlo de manera ordenada y con todos los requisitos que marcan todas las disposiciones, tanto legales en materia laboral y las disposiciones fiscales. Eso es importante cuidar. Falta 1 minuto y medio y sí me gustaría que de manera rápida nos mencionaras cuáles son las consecuencias Ese es un de- tema muy importante. de no pagar. De no pagar la PTU y vamos a suponer que la pago. Sí. Sin no llevar a cabo todos estos actos, la consecuencia es, y lo decía Fidel, primero, los plazos que mencionabas para prescripción no van a empezar no empiezan a computarse. Sí. Entonces puedo tener temas abiertos por años. Ok. Segundo, multas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las multas pueden ir hasta 5,000 UMAS, más o menos, estamos hablando de 500,000 pesos, aplicable por trabajador afectado o evento de incumplimiento. Entonces, si tengo 10 trabajadores afectados, pues le multiplicamos el pasivo 5 millones. o el contingente es bastante relevante, ¿no? Ok. O me determinan que no cumplí con ninguna de las obligaciones, pues ahorita les platiqué 6 o 7 y son mucho más. Entonces también tengo que multiplicarlos por tal. Otro tema que no se da, que va de la mano con consecuencias, es muchos empleadores dicen no tengo PTU, pues no tengo que hacer nada. No, tengo la obligación de integrar la comisión mixta, tengo la obligación de presentar la declaración Ese es un... para que tú veas que no hay base repartible y te puedas objetarla. Y tercero, acordar que no hay reparto de utilidades con base en que no hay utilidad fiscal. ¿Qué pasa si no lo hago? Mismo caso, multas o mi plazo me queda abierto para una objeción, ¿no? Y ahí no nos va a dar tiempo de platicarlo, pero hay un sinnúmero de obligaciones. Por ejemplo, cómo sacar el cálculo. Hay otros 2 topes que no platicamos, que son muy relevantes y que ya estamos a nada para efectos de estos repartos, o como platicábamos, algunas empresas ya lo deberían de estar haciendo. Se vienen muchos cambios laborales. Seguro te vamos a tener aquí en los próximos meses para hablar de estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos, vamos a un pequeño corte y se nos van a cortar. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com.
Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en Heraldo Radio. Platicábamos sobre el tema de la PTU. Es un tema que sí es importante para este mes, pero seguimos hablando del tema de la declaración anual, Fidel. Y vamos a tener a nuestro tercer conductor que nos ha acompañado todo febrero, marzo, porque al final son muchos puntos que debemos de considerar en esta declaración de personas morales. Ya es parte del staff. No, ya. Todos los episodios nos está acompañando para platicar. Todas sus participaciones las pueden ver en el canal de YouTube. Ya hemos hablado sobre ingresos, ya hemos hablado sobre ciertas deducciones, requisitos, pero hay ciertas partidas que son ciertas deducciones que vale la pena tomarnos el tiempo porque son medio complicadas, Fidel. Sí, hay partidas que hay que tener el ojo en ellas, pero yo creo que sí es importante decir que ahora sí llegó el tiempo, ya estamos prácticamente a días, ahora sí a días de que tengamos que presentar o de que se vence esta presentación. Entonces hay que adelantarnos a todo lo que se pueda para buscar presentarla esta declaración lo antes posible, no llegar al 31, porque siempre pasa algo con esta plataforma, se cae. Entonces la sugerencia es busquemos presentarla si se pueden como mínimo 2 o 3 días antes, estaría excelente. Si te puede más, mejor, pero si no, pues mínimo 2 días antes, porque el último día en la experiencia nos ha pasado que después de cierta hora ya no te deja subir información. Entonces, creo que sí es importante recordarlo y mencionarlo antes de entrar a los detalles que son importantes, que debemos de cuidar de la declaración anual. Y antes de tocar este tema de la plataforma, voy a darle la bienvenida a nuestro tercer conductor durante estas semanas, Gabriel Ángeles, socio y director fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Gabriel? Todo muy bien, Dani, muchas gracias. Y un punto que vale la pena rescatar, hace unas semanas escuchábamos que la DIOT, la plataforma del SAT se cayó por el tema de la DIOT, ¿no? La nueva. Entonces, si juntas el tema de la DIOT con el tema de los pagos provisionales, declaración anual, entonces no hay que tomar riesgos, ¿no? Para esta parte. Sí, mira, imagínate, con más razón, tomando en cuenta que hubo un cambio en la plataforma del SAT, que tuvieron problemas para presentar las DIOT en días pasados. ¿Qué podemos esperar con la declaración? Pues no sabemos. Sí. O sea, ahorita los que han presentado no han tenido ningún problema porque ya hay muchas empresas que han empezado a cumplir con esta obligación, pero todos sabemos que desafortunadamente como clásicos mexicanos vamos al final, la última semana. No pasa nada, ya todavía faltan algunos días. Entonces nos vamos hasta el final, la última semana, todos ahí están buscando presentar la declaración. Y eso hace que colapse la plataforma. Y con todos los detalles que no está al 100, que tienen ahí todavía, que están mejorando las autoridades, pudiera pasar. Entonces, otra vez, hay que anticipar. Perfecto. Pues vamos a comenzar a hablar de este tema. Ya nos platicaste sobre las deducciones y ciertos requisitos. Digamos que de alguna manera en las deducciones básicas. Hoy en día vamos a entrar a las complicadas, a las que toman un poquito más de tiempo, Gabriel. Sí, justo un tema que comentaba Fidel ahorita y que se vuelve bien importante es esta parte donde los tiempos, y lo tocábamos un poco en la última sesión que tuvimos, porque decíamos, oye, a ver, en los tiempos con los nuevos aplicativos ya no vale el llegar corriendo. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer actualizaciones o temas de este estilo, todo se vuelve muy sofisticado, ¿no? Y la verdad es que parece que tenemos voz de profeta porque lo anticipamos que la DIOT iba a tener problemas y justo el viernes de la semana pasada se nos cayó desde el jueves y no podía avanzar. La verdad es que no esperamos que vaya a cambiar de manera significativa con la declaración anual. Y precisamente en este contexto es donde tenemos que entrar a estos, Dani, que tú anticipabas, estas deducciones que les llamamos especiales, sobre todo porque requieren un análisis profundo y sobre todo porque nos llevan tiempo. Ojo, no son nuevas, pero sí requieren un tiempo especial. Exactamente. Entonces, pues comencemos con la primera. Tú dinos cuál es la primera que deben de considerar. Yo creo que, a ver, es que no es que nos diga, pero yo creo que la más importante para mí, entre ellas, es el costo de ventas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si tus ventas, tienes que tener una deducción. El costo es primordial para determinar tu PTU. Perdón por la PTU, porque en el programa pasado estábamos hablando de PTU y creo que también es una deducción o una disminución para tu declaración, pero bueno, ahorita platicamos. No, que justo van muy en línea. Y totalmente, Fidel. Lo que sucede es que la ley del impuesto sobre la renta, en este caso, lo que nos pide es que empatemos esos momentos. Nos pone un mecanismo muy particular en el cual relaciona precisamente la venta que yo voy a hacer con todas aquellas erogaciones que yo tuve que realizar
precisamente para llegar a esas ventas, ¿no? Que en términos generales, digo, dependiendo del giro en el que nos encontremos, si soy, por ejemplo, de un giro que estoy realizando producción, pues ahí voy a tener inventarios, materia prima, incluso producto terminado, y todo ello va a la ecuación. Sí. Si, por ejemplo, soy una empresa comercializadora, pues a lo mejor ahí es más ubicable cuánto me costó el producto que yo posteriormente voy a enajenar. Sí. Pero ahí no se queda. Es decir, no solo es el costo directo que yo tengo con el producto que voy a vender, sino también hay costos indirectos, costos relacionados, por ejemplo, con la mano de obra necesaria para poner ese producto a la venta, que tienen que ser incorporados a este proceso o a esta deducción, que a lo que te lleva es que si tú no vendes ese producto, es decir, si no ha salido de tus inventarios, entonces propiamente no puedes tomar la deducción. Y a contrario censos, pues también si ya lo enajenaste, si ya lo vendiste, pues ya lo puedes tomar, ¿no? Pero en este proceso también las disposiciones fiscales nos dan la oportunidad de incluir también la inflación. ¿Por qué? Pues porque el producto, dependiendo de qué tanto se esté moviendo, pues yo lo puedo ir incorporando o indexando para que ese menoscabo que yo tengo en su valor, pues de cierta manera me lo restituye. Sí. Entonces, es en esta ecuación completa donde, híjole, primero tengo que identificar. Pero una vez que identifico, tengo que ver si realmente corresponde a los activos que estoy vendiendo. Sí. Oye, si sí lo es, además lo tengo que actualizar. Es decir, si se dan cuenta, no es un proceso simple. No, y yo creo que sí tiene su grado de dificultad, de decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita de una empresa de producción, sí, pero también hay tipo de otros giros como tema de infraestructura, construcción, sí, que también van enfocados a un costo de ventas. Pero aquí hay estimaciones del costo. Correcto. Entonces ya se vuelve, tienes que tú determinar en torno a lo mejor el costo real o que si el estimado que consideraste fue el adecuado. Sí. Hubo variaciones. O sea, aquí el tema es que cada giro en particular puede tener sus detalles o sus especialidades para efectos de poder determinar cuál es el costo de ventas correcto. Sí. Entonces sí se vuelve súper importante revisarlo ahorita. Sí, echarle un buen vistazo de que realmente esté bien determinado para que tú no pagues más o menos de lo que tendrías que pagar en tu declaración anual. Sí, y sobre todo también, Fidel, un tema importante que platicamos de la sesión pasada es las diferencias de la información contable contra la información fiscal. Entonces, típicamente en el costo de ventas, las estimaciones, por ejemplo, que justo comentabas en el tema de constructoras, pues sí varían y varían de manera significativa, precisamente por esta metodología que platicábamos. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos para dejar el número fino. Y más porque al final, como lo mencionabas, es en su mayoría de las empresas la deducción más grande, ¿no?, que llegan a tener. Entonces es importante considerar. Es la deducción más grande, sí, déjame decirlo así, porque pues si tú vendes tienes que tener un costo. Incluso, puedo decir la nómina, pero la nómina va implícita en el costo también. O sea, son de los temas que al final, pues, yo creo que la deducción, si mal no me equivoco, es la más importante. Oye, ¿y en la declaración el costo viene precargado? ¿O hay algún rubro que deben de considerar las empresas? No, afortunadamente todavía no viene precargado, pero no des ideas, Dani, porque digo, recordemos que la tendencia es hacia allá, pero es muy difícil de calcular porque depende de cada empresa, ¿no? Sí, claro. Pero justo por ello el hacer este detalle, por ello el entrar a verlo y sobre todo anticiparnos. Porque recordemos que también ya todos los rubros de deducciones, como lo platicamos, debe tener un CFDI. Sí. Entonces, ¿cómo aíslas cada CFDI con tu costo? Totalmente. Vale, pues, ¿qué otra deducción nos podrías platicar? Mira, otro tema que también es bien importante y que a veces se nos puede ir del radar es el tema de los intereses. Uh-huh. Los intereses, de forma particular, la autoridad les dio un trato especial. Sí. ¿Por qué? Porque empezó a ubicar que había ciertas entidades que de una manera válida, no sé cómo llamarla, pero empezaban a hacer pagos de intereses principalmente al extranjero. Sí. Y a través de esto la autoridad estaba presumiendo que era una manera de repartir utilidades. Okay. Que ojo, esto no es un evento aislado, esto es un esfuerzo mundial que viene de principios BEPS y que tiene mucho antecedente detrás. Pero digamos que ante esta realidad se pusieron
3 grandes reglas, yo les diría. La primera, que es, y sobre todo las más importantes, es, a ver, si tú vas a tomar recurso sobre el cual vas a estar devengando interés, ese recurso debe estar invertido para los fines de tu negocio. Ok. Es decir, debe de ser estrictamente indispensable para que tú continúes tu operación. La primera. La segunda es una vieja regla, realmente, bueno, vieja hablando de la modernidad, Sí. porque es la famosa capitalización delgada. Esta ya tiene algunos años Sí. Ya han tenido su modificación. y que justo atendiendo a las realidades, porque ya tiene al menos, yo creo que tendrá al menos 15 años No. y sea Sí. igual, digo, al menos como la conocemos No ahorita. quería decir más. Sí me acuerdo. Y justo lo que hicieron o lo que trata de medir es cuál es tu relación o tu apalancamiento en una porción 3:1. Ok. Si la superas, entonces pues esos conceptos están limitados a que tú deduzcas ese pago de interés y si no, pues ahí lo puedes ir llevando, ¿no? Y la última, que sí es una regla más nueva, esta sí, Esa sí es nueva. que es la de intereses netos. En el caso de los intereses netos, lo que se busca es que si tú estás pagando intereses en una proporción mayor a los que tú obtienes, entonces no los puedes deducir. Es decir, si tú estás generando negocio nada más para pagar intereses, pues no tiene sentido porque nuevamente se presume que estás erosionando la base. Entonces, estas 3 reglas tienen que convivir y tenemos que analizarlas, son numéricas, hay que hacer números y hacer papeles de trabajo para verificar cuánto es lo que podemos tomar como deducción. Yo creo que vale la pena retomar este tema de intereses. Sin embargo, vamos a un pequeño corte porque sí hay muchas particularidades. Estamos en Sin Duda hashtag asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag asesórate. Estamos platicando sobre el camino a la declaración anual de personas morales, específicamente en el tema de deducciones especiales, porque hay algunas consideraciones que sí debemos de tomar en cuenta, o bueno, las empresas deben de tomar en cuenta. Ya platicamos sobre el costo de ventas y nos mencionabas, Gabriel, sobre el tema de los intereses. De manera muy sencilla nos explicaste, pero ahora sí, platícanos a detalle consideraciones sobre estas. Sí, platicábamos que en este ambiente tenemos 3 grandes rubros que considerar y particularmente el de la capitalización delgada y los intereses netos conviven uno con el otro. Es decir, cuando yo hago mi relación 3:1 de mis deudas y me sale que efectivamente mi nivel de apalancamiento me da para poder seguir deduciendo, ahí no acaba el juego. Sí. Tengo que voltearme ahora a ver cómo voy con mis intereses netos y si mis intereses netos entonces sí, digamos, generan esta proporción de intereses ganados contra intereses pagados que sean mayores y sobre todo que no superen una razón financiera que técnicamente es una EBITDA fiscal, Sí. entonces ahí también los puedo deducir. Caso contrario, no los podría tomar. Ok. Yo creo que lo importante, digo, desafortunadamente creo que por los tiempos que está ya marzo para presentar la declaración anual, si ya estás en el supuesto de la capitalización insuficiente o de estos intereses, pues a lo mejor vas a tener que hacerlos no deducibles, desafortunadamente, porque, bueno, parte de los intereses ya no te van a dar para hacerlos. Pero sin embargo, ahí sí vale la pena volver a revisar con más calma este tema de los intereses, porque puede haber alternativas. Si tus intereses que tú pagas son a tus partes relacionadas o a tu matriz, decirlo de alguna manera, pues de evaluar si te conviene seguirlo manejando como una deuda, porque no te está dando un beneficio del interés, lo puedes deducir, si lo estás pagando, incluso seguramente allá están pagando impuestos por esos intereses en el corporativo y aquí no los puedo decir. O sea, evaluar si lo vuelves capital, que puede ser una alternativa a algunas otras opciones. O sea, creo que es lo que tendría que seguir, porque desafortunadamente ahorita es determinar cuál es deducible y cuál es no. Sí. No hay más, ¿Sí? por los tiempos que estamos. Sí. Pero no lo dejemos ahí, porque esto nos puede llevar a decir, bueno, no hubo no deducible, está bien, palomita, ni modo, lo tenemos aquí, vamos a revisarlo para ver si este 2025 ya no
para presentar la declaración 2026, ya no tendríamos que tener ese efecto de los no deducibles. Ok, perfecto. Tengo una duda en cuanto al tema de los intereses. Nos mencionas sobre la limitante. Es decir, estás limitado a hacer la deducción de... Tienes 100 pesos y te limita a 30. ¿Los otros 70 ya se perdieron? Justo. Cuando estamos hablando de intereses netos, justo va el tema que comentaba Fidel. A ver, a lo mejor hoy es un no deducible, pero puede ser que este mismo procedimiento en el futuro sí me deje deducirlo. Que por eso se vuelve bien importante eso, Fidel, porque Sí. el control se tiene que llevar año con año y también considerar que, por ejemplo, si para 2023 tuvimos algo que dejamos de deducir, a lo mejor hoy es el momento de hacer ese double De check regresar. para ya tomarlo. Ok. Y sobre todo considerar también que también a nivel del ajuste anual por inflación tenemos un impacto. Justo lo que comentabas, Sí. Fidel, si yo estoy apalancado con partes relacionadas, también me juegan en mi ajuste anual por inflación, que lo tocábamos en el programa pasado, pero son esa suma de efectos que son los que nos llevan así a analizarlo con detalle. Perfecto. Este punto es bien importante y no deben de rendirse las empresas porque Sí. hay algunas opciones para poder deducirlo. ¿Qué otro punto, Gabriel? Digo, nos queda todavía unos 10 minutitos, pero creo que vamos a estar justos. Otro tema que tocamos cuando platicamos de las declaraciones informativas es todo lo relacionado con pagos al extranjero. Cierto. Recordemos que el caso de los pagos al extranjero es muy puntual, tiene requisitos específicos y que en principio iban por el lado de la informativa, Fidel. Sí, efectivamente. O sea, el tema de los pagos al extranjero se han vuelto no complicados, pero sí tienes que cuidar los requisitos que te piden. Todo, o sea, al más mínimo. ¿Por qué? Porque es una deducción que normalmente son deducciones importantes, Sí. pero son deducciones que el fisco las tiene vigiladas. Ujú. O sea, creo que esa es la parte que por eso tenemos que vigilarlas, que realmente se cumplan con cada uno de los requisitos que debes de tener para poderla deducir. Porque todo el pago al extranjero, afortunado o desafortunadamente, se vienen ya teniendo en el foco rojo de las autoridades fiscales. Entonces, que cumplir de la residencia, que tengas la manera de comprobar de la residencia fiscal del extranjero, porque puede ser, ay, si está ya establecida, ¿cómo no va a estar? O sea, ¿por qué dudarlo? Pues si está ya y se conoce a nivel mundial, que está en su corporativo está en Estados Unidos. O sea, ¿quién va a dudar en eso? Ajá. Pues no, desafortunadamente, si tú no tienes alguno de los requisitos que es comprobar de alguna manera, sea con su declaración anual o algo por el estilo, con eso de que realmente es un residente en ese país con el que tú estás haciendo el pago, pues lo puedes deducir. Si no, pues no lo vas a poder deducir. O si lo deduces, puedes tener ese riesgo que las autoridades te lo pueden cuestionar. Ese tipo de detalles, Gabriel. Sí, y recordemos también que esta información aparte ya nos la piden en muchas ocasiones. Por ejemplo, si tenemos que presentar ISIF, nos la piden en un anexo Sí. específico donde yo tengo que darle santo y seña de esas operaciones. Es decir, a ver, tengo que decir cuál es el nombre de la compañía con detalle, cuál es su tax ID, cuál es su residencia, cuál es el monto, qué tratamiento le tengo que dar y si le apliqué algún tipo de retención. Que nuevamente, si todo esto lo sumamos a lo que ya le fui entregando a la autoridad año con año, mes con mes, con los FDIs que emitimos de retenciones y además con la informativa, pues ahí es donde se nos puede complicar mucho la operación. Y sobre todo porque también ya en ejercicio, al tenerlo en una lista muy puntual, la autoridad en los últimos años ha empezado a revisar, a hacer revisiones enfocadas a estos puntos. Entonces le es muy simple tomar estas famosas listas y pedirme ahora algo que conocemos que para efectos locales es materialidad, Sí. pero también respecto de pagos al extranjero. ¿Por qué? Pues porque presume que son pagos, como decías, Fidel, pues que no son válidos, ¿no? Ok. Puede llegar a ese punto, de verdad, incluso aunque sí tenga la residencia, sí tenga Sí. establecimiento, pero las autoridades pueden llegar a ese punto si no cumples esos mínimos Y es requisitos. cumplir con los requisitos. Al final también nos podemos enojar o, bueno, las empresas pueden decir, pero pues al final están escritos, simplemente es seguirlos, ¿no? Sí, Entonces, las retenciones en el tema de pagos al extranjero son muy importantes. Que para parte de poderlo deducir es que hayas entrado la retención y algunos otros requisitos. perfecto. Sí, y que justo serían, para dejarlo muy puntual, son en principio, como perfecto apuntas, Fidel,
tema de retención, Sí. hay que tener una factura, Ok. hay que tener evidencia Sí. y hay que tener la constancia de residencia o, en su caso, la declaración. Y la informativa. Claro, y la informativa que decíamos, Espero claro. que la hayan presentado todos, porque si no, desde ahí ya estamos mal. Pero bueno, Gabriel, nos quedan otros unos 4 o 5 minutos. ¿Qué otro punto? Otro tema que también usualmente nos lleva ya a mucho trabajo de fondo son las operaciones que tenemos con partes relacionadas. Y bien comunes. Justo comentabas hace unos momentos, Fidel, de cuando yo tengo financiamiento de partes relacionadas, que ese es común, realmente no es Es tan sofisticado y no lo encontramos en muchas ocasiones. Pero también, así como tengo un financiamiento, puedo tener una venta natural de bienes, puedo tener servicios, puedo tener arrendamientos incluso, y que aquí aplica para todos. Sí. No es para extranjeros únicamente. Y en estos puntos en particular, lo que nos pide la ley es que, además de todos los requisitos, digamos, generales que tenemos, hablábamos en un momento de tener facturas, de que los pagos estén hechos de cuentas abiertas a tu nombre, temas de detalle y de forma. Sí. También nos pide que las operaciones que realicemos, digamos, con mi familia, se pacten a algo que llamamos valores de mercado, que nosotros diríamos, bueno, ¿y qué es eso? Eso básicamente a lo que se refiere es que la operación en la que yo transito con mi hermano, que acabo transaccionando, sea la misma que yo hago con cualquier tercero, que esté en las mismas condiciones. Que es el famoso análisis de precios de transferencia, ¿no? Es ahí donde entra. En tema de partes relacionadas, las autoridades han estado muy atentas. Y uno de los puntos importantes que bien apuntaba Gabriel es el tema de los famosos estudios de precios de transferencia. Pero para mí, otro de los importantes, o creo que para todos los proveedores, es la materialidad. O sea, que no se nos olvide Sí. que cuando tenemos operaciones con nuestras partes relacionadas, también tenemos que cumplir con contratos, tenemos que cumplir con las facturas, tenemos que tener entregables si es un servicio lo que me está prestando. O sea, tenemos que revisar como si fuera un tercero. O sea, estar seguros de que la información se tiene y la documentación soporte también. Porque no nada más ya es el hecho de la transacción, ahí está el pago, está el CFDI. No, o sea, incluso aunque tengas el contrato, sí tenemos que tener evidencia de que mi hermano me prestó, mi primo, mi tío, el que sea, mi parte relacional, me prestó ese servicio. Sí. O sea, como cualquier otro tercero. O sea, creo que sí es importante que hoy en día lo tomen en cuenta porque en ese tipo de operaciones las autoridades están poniendo el ojo. Estos abusados, ahora que están presentando su declaración anual, revisen que cumplan con todos estos requisitos. Ok. No, y está bien dicho. Pues al final, por la culpa de algunos que tal vez han hecho malas prácticas, pues caben los grupos empresariales o las empresas que han realizado buenas operaciones, pues al final terminan pagando. Entonces, sí, materialidad ante todo. Gabriel, nos queda un minuto. ¿Algún comentario final sobre esta declaración? Digo, te esperamos para 1 o 2 programas más. Ya los últimos puntos, ya que... Ya no le interrumpa, tiene que... Mira, yo creo que a mí sí me gustaría retomar justo esto que comentaba Fidel hace unos segundos. El tema de materialidad se volvió tan relevante que las autoridades hace un mes pusieron un criterio no vinculativo, Sí. que es equivalente a prácticamente que si yo aplico algo que no tiene materialidad, es un no deducible directo y que además los IVAs que yo pague también no los puedo acreditar. Entonces, eso más o menos, para que nos llevemos una idea en la cabeza, nos está llevando al menos a un impacto del 46% del valor de la operación. Y si le sumamos PTU, ya se nos fue a más del 50%. Entonces, ese tema yo creo que sí es algo que a veces cuando pensamos en declaración anual, lo aislamos a los papeles de trabajo y estamos dejando de lado el fondo. En este caso, con esta nueva realidad de materialidad, el fondo es la materialidad. Perfecto. Gabriel, te esperamos de nuevo, aunque Fidel diga que no, pero te esperamos en el último programa para seguir hablando de declaración anual. Gracias por habernos acompañado. Fidel, nos vemos la próxima semana. Un gusto como siempre. Buenas noches. Muchas gracias. Esto fue Sin Duda Hashtag Gesórate. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye.